Ok, ahora sí. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, para lo que les había indicado el día de hoy también, espero que lo tengan también a mano, ¿sí? Lo que es las fuentes de alimentación de las computadoras, si es que alguien tiene una computadora antigua y si es que no, no hay ningún problema. Yo les voy a mostrar cómo está por dentro una fuente de alimentación de estas características, ¿no? Entonces, primero siempre vamos a mostrar lo que es la parte de contenido, ¿sí? En este caso de lo que es una fuente de alimentación, ¿ya? Tiene que estar relacionado, por ejemplo, dependiendo, ¿sí? Dependiendo del tipo de fuente que nosotros tengamos, ¿sí? Se va a tener diferentes tipos de componentes. ¿Qué es una fuente de alimentación en forma general? Una fuente de alimentación, ¿sí? Es básicamente un elemento que me puede llegar a entregar cierta cantidad de voltaje y corriente de acuerdo a mis necesidades, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya conocen lo que es una fuente de alimentación. ¿Dónde tenemos lo que es una fuente de alimentación? Tenemos, por ejemplo, en lo que es una computadora, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestra laptop y tenemos nuestro conector, ¿sí? Para conectarlo a una fuente de alimentación, que en este caso serían 220 voltios, ¿sí? Estamos convirtiendo esos 220 voltios en los 12 o 15 voltios que nos pide la computadora. También tenemos la fuente de alimentación, que es la más esencial, por así decirlo, en los cargadores de nuestros teléfonos celulares, ¿no? Que nos dan 220 voltios y nos lo convierten en los 5 voltios que requerimos para alimentar nuestro móvil. También tenemos diferentes fuentes de alimentación que son de mucho más potencia, de mucha más intensidad, que en este caso sería lo que es, digámoslo así, am, las UPS, ¿no? Que tal vez ustedes alguna vez han debido escuchar hablar de estas fuentes de alimentación que en realidad son baterías, sí, baterías de almacenamiento que son utilizadas por lugares donde tenemos lo que es instalaciones de redes, instalaciones de servidores, en las cuales si nos falta, por ejemplo, energía, por así decirlo, es decir, que tenemos un corte abrupto. Estas UPS nos permiten, ¿sí? Nos permiten alimentar temporalmente, ¿sí? A lo que tenemos en nuestro alrededor, en nuestros equipos. Sí, esto normalmente sucede donde tenemos servidores, ¿no? Entonces ustedes como están relacionados con el área tecnológica, entonces alguna vez se van a cruzar con lo que es, digamos, un cuarto de lleno de servidores en los cuales se van a dar cuenta que sí o sí funcionan con UPS. Las UPS también pueden ser utilizadas por ejemplo, en las antenas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ustedes se han debido dar cuenta que para que funcione nuestro celular y para que nosotros podamos tener recepción y podamos realizar el envío de llamadas, necesitamos tener en el lugar donde vivimos o por lo menos en las cercanías unas antenas. Esas antenas son las que se transmiten. ¿Y cómo se transmiten las antenas? A través de energía y esa energía también tiene que estar resguardada por estas fuentes de alimentación que serían las UPS, ¿no? Para que nosotros cuando tengamos algún tipo de corte, igual no caiga todo el sistema, solamente sea de forma temporal. ¿No es cierto? Entonces, eso más que todo para que tengamos conocimiento del mismo, ¿sí? Ahora, lo que también tenemos que considerar, por ejemplo, es la parte de potencia. La potencia es bien importante, chicos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, algunos teléfonos celulares, nuevamente voy a ir a esa parte porque es la que más todo el tiempo utilizamos, ¿no? Entonces, ustedes mismos se han debido dar cuenta que en un principio hemos hecho ese experimento, ¿no? Hemos visualizado la cantidad de corriente
y voltaje que se maneja en los diferentes tipos de cargadores, ¿no? Hay algunos cargadores más grandes, otros más chicos, y cada uno tiene características propias, ¿sí? Que son suficientes para su teléfono celular o para la tableta, si en caso de tuvieran tableta, ¿no? Entonces, mucho depende de eso. Inclusive las mismas computadoras, ¿no? Las computadoras que nosotros tenemos, ya sean las portátiles o ya sean las de escritorio, ¿sí? Que tienen su propia fuente de alimentación, tienen también sus características de potencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, les doy un caso, una PC gamer que una PC de un oficinista de escritorio, ¿no? Entonces, necesita siempre mayor rendimiento, ¿sí? El que va a utilizar mayores recursos del equipo, ¿no? Entonces, para esto, lo que hacemos es un ejemplo básico, que en este caso estamos hablando de lo que son los reguladores disipadores, ¿no? Entonces, utilizamos una variable que se llama rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Bueno, su misma palabra lo dice. ¿Cuánto rinde dentro del equipo? ¿Sí? Este elemento, ¿no es cierto? Cuánto de potencia nosotros podemos recuperar, ¿sí? En lo que es la potencia real o la potencia práctica, por así decirlo, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro equipo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo básico, un ejemplo de potencia de entrada, potencia de salida, ¿sí? No se olviden que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de potencias, una es la potencia nominal. La potencia nominal es aquella que está en nuestro equipo y nos dice, por ejemplo, tu plancha es de, qué sé yo, 600 watts, pero al hacer la medición real no está mandándote 600 watts, sino te está mandando 400, 350, etcétera, ¿no? Y esa es la potencia real. Ya, la potencia nominal, por así decirlo, para nosotros sería la potencia de entrada. En este caso, en el ejemplo, dice que es 12 watts. Y la potencia de salida sería la potencia real. En este caso sería 5 watts. Entonces, para el rendimiento se hace una relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Y eso nos da un factor adimensional en el cual nosotros podemos determinar cuánto de rendimiento tenemos de nuestro equipo. Lo mismo sucede con las fuentes de alimentación, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una fuente de alimentación, no es lo mismo los valores nominales que los valores reales. ¿De qué se compone una fuente de alimentación? Primero, estamos con lo que es el transformador, ¿no es cierto? El transformador es el primer elemento que nos va a permitir reducir o aumentar lo que es el voltaje, ¿no? Existen transformadores que reducen el valor del voltaje. Les doy un ejemplo. Transformadores de 220 voltios a 12 voltios. Eso es lo que tenemos acá. O pueden existir transformadores que son viceversa, ¿no? Que maximizan el valor del voltaje. Por ejemplo, si nosotros estamos en una industria o en una empresa y nos dan 220 voltios para la empresa, entonces nosotros necesitamos manejar varios equipos, entonces necesitamos utilizar un transformador, ¿sí? Pero que maximice ese voltaje. A eso se refiere. Solamente el transformador, su nombre es de esa manera, transforma, ¿sí? Los voltajes reduciéndolos o aumentándolos. Eso es lo que hace un transformador. Luego de realizar el transformador, ¿sí? En nuestro caso, vamos a lo que es el rectificador, ¿sí? En el rectificador, ¿qué es lo que hacemos? Los rectificadores habíamos visto en su momento, ¿sí? Que son diodos, ¿no? Entonces, por eso acá está el símbolo de un diodo. Son puentes de diodos que cambian la señal que era de tipo alterna en una señal continua, ya sea de doble onda
o de media onda, dependiendo del circuito que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Una vez que pasamos por esta sección, tenemos la región de filtrado. ¿Qué es lo que tenemos en la región de filtrado? Utilizamos algunos capacitores de gran intensidad, en este caso que son de valores grandes, por así decirlo, que esta señal que está viniendo de esta manera, de forma brusca, desde el valor máximo hasta el valor mínimo, lo va a ir suavizando de tal manera que la onda entre lo que es la carga y descarga de nuestro capacitor, ¿sí? Va a ir convirtiéndose en una señal casi continua. Casi digo porque no va a ser continua. Si ustedes pueden observar en esta imagen, se van a dar cuenta que la señal que está saliendo, ¿sí? No es lineal, ¿no es cierto? No es lineal, es una señal con una onda bastante baja, ¿sí? Pero que el valor que nosotros obtenemos, ¿sí? Es un único valor. Luego, para que esta señal de onda sea totalmente lisa, pasamos por la sección del regulador de tensión. Este componente se va a encargar de linealizar, ¿sí? Esta señal de onda, de tal manera que la salida ya va a ser continua, ¿no es cierto? Ya va a ser continua. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta salida, ¿sí? Tenemos lo que es la sección de carga, que es una resistencia de carga que siempre existe en toda fuente de alimentación, que va a evitar que tengamos sobrecargas de energía, ¿sí? Y que el circuito se mantenga estable. Eso es lo que va a suceder. Ahora, hay fuentes de alimentación en este caso de un único valor, ¿sí? Como es lo que normalmente tenemos, como el que decía, el ejemplo de los cargadores. Pero también hay fuentes reguladas que nosotros podemos cambiar el valor mínimo a máximo y máximo a mínimo, ¿no? Mucho va a depender de lo que tengamos, cuál sería el objetivo de nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Muy bien. Entonces, para aquello, nosotros vamos a utilizar ciertos parámetros, ¿sí? Para lo que es algunos valores, para saber cuánto va a ser en realidad lo que vamos a utilizar nosotros de nuestra fuente de alimentación. Estos valores con ustedes ya lo habíamos visto en el capítulo 2, ¿sí? Pero los vamos a repasar para ver la importancia que tiene, ¿no es cierto? El valor medio de la tensión y corriente de salida, que no se los representa de esa manera. La tensión a veces en algunos textos lo representan con la letra U, ¿ya? Entonces eso está hablando de tensión cuando ustedes vean la letra U mayúscula. La letra I ya saben que es la corriente. Salida de potencia continua, ahí está. La potencia es igual a voltaje por corriente. Valor eficaz de la tensión y corriente de salida, ahí está. Salida de potencia en alterna. Valor eficaz de la componente en alterna, igual ya conocemos eso. Factor de forma, el rizado, factor de utilización del transformador, factor de potencia y factor de cresta. O sea, todas estas son fórmulas y parámetros que se utilizan en el momento del diseño de nuestra fuente de alimentación para que podamos obtener un valor correcto, por así decirlo, tanto de tensión, corriente y potencia. Muy bien, vamos a ir a la primera parte, que sería lo que son transformadores, ¿sí? Acá tenemos la simbología de lo que es un transformador. Básicamente un transformador tiene dos partes, lo que es la sección primaria, que es la entrada, y la sección secundaria. Ya, entonces cuando nosotros hablamos de lo que es la sección primaria, ¿sí? Estamos hablando de lo que es básicamente la entrada que nosotros vamos a utilizar. Ahorita les voy a mostrar lo que es
un transformador básico para que ustedes puedan visualizar. Bueno, acá les voy a mostrar los tipos de transformadores. Muy bien. Acá, bueno, aquí. Aquí están, ¿no ve? Aquí tenemos, por ejemplo, los transformadores industriales. Oye, perdón. Aquí está, bueno, acá. Ahí está, ¿no? Estos, por ejemplo, son transformadores industriales y seguramente ustedes también los han visto en las calles, ¿no? Estos son fuentes de energía que son bastante altas, ¿sí? Que vienen a convertir el valor del voltaje, ¿sí? Que nosotros tenemos en lo que es un voltaje mucho menor, ¿no? Entonces ahí está, las imágenes de nuestros transformadores. Ahora vamos a visualizar también los transformadores comunes, ¿sí? Transformadores, a ver, acá lo vamos a poner. Transformadores. Aquí está. Estos son los transformadores que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Estos son los que nos venden en la tienda. Ahí lo vamos a poner eso, ¿ya? Acá normalmente nos dicen los datos de cada transformador y eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Por ejemplo, dice input, que sería la entrada, que es cuánto de voltaje ingresa a nuestro transformador. Este dice de 110. Obviamente que nosotros en algún caso vamos a encontrar de 110 o 220. Y nos dice que es de 50 a 60 Hz. Este dato siempre nos da por el tema que la frecuencia que nosotros manejamos en nuestros hogares van más o menos en estos datos. La salida, ¿sí? La salida dice que es de 12 voltios. Y si ustedes se fijan, inclusive acá nos dice cuál es el primario con el color de los conectores que tiene y cuál es la salida, ¿sí? De acuerdo igual al color de los conectores. En este caso podríamos decir que la sección primaria, ¿sí? Es la de los cables rojos y la sección secundaria son de los cables azules, ¿no? Y acá también nos indica, ¿sí? El valor de la corriente. Muchas veces el valor de la corriente, chicos, depende, ¿sí? Depende del tamaño de nuestro transformador. Mientras más grande sea, mayor corriente va a tener, por más que el valor de voltaje se mantenga, ¿no? Entonces, mucho depende de la cantidad de enrolladuras que va a tener en nuestro transformador, ya sea en el primario o en el secundario, para verificar esta información, ¿no? Entonces, estos transformadores ustedes ya los conocen. Hay algunos también que son así, como este. ¿Cuál sería la diferencia o relación con los transformadores que tienen en el secundario 2 cables y en los transformadores que tienen 3 cables? ¿Quién me dice, chicos? ¿Por qué algunos transformadores tendrán 3 cables en el secundario y algunos solo tienen 2? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Inge, buenos días, ¿no? Muy bien. Primeramente es las razones porque uno de los cables hace como tierra para que con uno de los otros cables combinando nos da un voltaje y con el otro nos da otro voltaje. Puede darnos, entre dos cables nos puede dar 5 y entre los otros dos nos puede dar 12 voltios. Ya. Ok, gracias. ¿Me vas a anotar tu nombre en el WhatsApp ya para que te registre como participación? Muy bien. Lo que dice su compañero es correcto. Estos transformadores que tienen 3 salidas se denominan transformadores con punto medio. ¿A qué se refiere transformadores con punto medio? Se refiere a algo similar a lo que ha dicho su compañero, ¿sí?
Solamente que en este caso, al ser punto medio, por ejemplo, les dice acá, este transformador es de 24 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si tú vas a conectar estos dos extremos, entonces te van a rendir 24 voltios. Solamente un valor de 24 voltios. Pero si tú haces la conexión, como decía su compañero, con el medio y lo reparte a ambos extremos como tierra común, ¿sí? Entonces vas a obtener la mitad en cada lado. O sea, si es de 24 voltios, vas a tener 12 en un extremo y 12 en el otro extremo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere transformadores con punto medio, ¿ya? Y eso también lo podemos utilizar si ustedes desean realizar algún proyecto relacionado con lo que son transformadores, también es válido dentro de la materia, no hay problema. Ahora, acá, ¿cómo nosotros diferenciamos, por ejemplo, si nosotros tenemos transformadores de punto medio y transformadores simples? Se denominan los que tienen solamente dos conexiones. Acá está la respuesta, chicos, ¿sí? Esta es la simbología, como dice allá. Solamente dos devanados, ¿no es cierto? Un primario, que tiene dos entradas, y un secundario, que tiene dos salidas. Este es un transformador con punto medio. Tiene dos entradas y tres salidas, ¿no es cierto? Y acá también está el gráfico. En la entrada, ¿sí? Tiene una entrada y tiene una sola salida. En cambio, este segundo transformador tiene una entrada y tiene dos salidas, ¿no es cierto? Entonces, para lo que es el transformador, ¿sí? Se utilizan algunas ecuaciones que son características de los devanados que se va a tener en una fuente de alimentación. En este caso, chicos, nosotros no nos vamos a adentrar tanto en lo que es la fabricación de un transformador. Si alguien desea ahondar de ese tema, está perfecto, no hay problema, pero nosotros les vamos a explicar en forma general cómo funciona. En este caso, la potencia 1 tiene que ser lo mismo que la potencia 2. ¿Ya? Entonces, aquí es igual la potencia. La potencia es igual al voltaje 1 por la corriente 1 y la potencia 2, voltaje 2, corriente 2. ¿Sí? Luego, esta relación que nosotros tenemos va a ir de acuerdo a la cantidad de vueltas que se le va a dar. Es decir, el voltaje 1 sobre la cantidad de vueltas del devanado 1, que es el primario, es igual al voltaje 2 sobre la cantidad de vueltas del secundario. Algo que es bien importante, chicos, que sepan es que, por ejemplo, el devanado o el enrollado del primario no siempre es la misma cantidad que el secundario, ¿sí? Puede que acá nosotros utilicemos un número de alambre y acá utilicemos otro número de alambre. Y la cantidad de enrollados del primario puede diferir bastante del enrollado del secundario. Por eso es cuando ustedes desean ir a comprar un transformador y hagan también ese experimento, ¿no? Cuando vayan a la feria de la 16 de julio, pásense por la sección donde venden componentes electrónicos y transformadores y se van a dar cuenta ahí, ¿no es cierto? Puede que un transformador que sea de un tamaño similar a otro, pero en cantidad de corriente diferente, entonces también va a variar el costo. ¿Por qué? Porque el que tiene más corriente va a necesitar mayor cantidad de devanado. Entonces es más trabajo, es mayor cantidad de material, ¿no es cierto? Por eso también el costo es diferido en cuestión de lo que es los transformadores, ¿no? Eso es. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De los tipos de transformadores, como habíamos visto. Los transformadores toroidales, bueno, estos ya no son tan comunes o tan frecuentes como los que utilizamos, ¿sí? Son transformadores especiales. Estos transformadores convencionales, ¿sí? Que son los que normalmente vemos en muchos sitios que se siguen utilizando.
y los transformadores encapsulados. ¿Alguna vez alguien cuando ha sacado de su cargador, les he dicho que observen qué es lo que tiene adentro y les he dicho tiene transformador, tiene diodos, tiene filtros, tiene resistencias como principales elementos? Y alguien me dijo que no tenía transformador. Entonces, al revisar, chicos, puede que su cargador tenga este tipo de transformadores, ¿no? Que son cubiertos, que no pareciera que fueran transformadores, pero sí lo son, ¿no? Que son transformadores encapsulados, que solamente tienen 2 pines, en los cuales están destinados para realizar la conexión de primario y secundario. Bueno, acá están, ¿cierto? 2 para el primario y 2 para el secundario, y encima del componente están las características de este transformador, ¿no? Entonces es bueno siempre que nosotros podamos identificar, ¿sí? El tipo de transformador que tenemos en nuestros equipos o nuestros componentes. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos algunas características. Eso es dependiendo del tipo de transformador que nosotros tenemos. Y de acuerdo a eso también nosotros encontramos los valores normalizados. Estos valores son similares a los de las resistencias. En las resistencias, por ejemplo, no vamos a encontrar todos y cada uno de los valores. Por ejemplo, si yo le digo a la tienda, véndame una resistencia de 104 ohmios, me va a mirar raro, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ese valor no está normalizado, ¿no? En cambio, si le digo 110 o 120 ohmios, sí me va a vender. ¿Por qué? Porque ese valor existe. Lo mismo sucede con las fuentes de alimentación. Los valores de tensiones y potencias vienen a ser normalizados, ¿sí? De acuerdo a esta tablita, ¿no? Desde 6 voltios hasta 24 voltios. Esos son los valores de las tensiones, ¿sí? Que se tienen normalmente, ¿no? Entonces, si son de 2 devanados, entonces vienen a ser, dependiendo de cada valor, ¿sí? La cantidad de corriente que se maneja. Y ahí está también, si nosotros tenemos un valor con toma media, entonces si se fijan, el valor de la corriente también está cambiando, ¿no? Entonces, mucho depende de los valores que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos lo que es el rectificador de media onda. Esto también ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior, ¿no? Donde utilizamos el transformador, utilizamos un diodito, ¿sí? Una resistencia de carga. Podemos llegar a obtener una señal alterna y convertirla en una señal continua. Luego tenemos el rectificador de media onda también, pero en este caso, si nosotros tenemos en nuestro rectificador de media onda, ¿sí? Entonces vemos acá mismo la diferencia de los voltajes que pueden llegar a tener en la salida, ¿no? Entonces no es un dato exacto, siempre vamos a tener un valor de diferencia dependiendo de la potencia que tengamos. Esto igual ya se les había mostrado la forma de cálculo, ¿sí? En lo que es un capítulo anterior. Rectificador de doble onda, esto igual ustedes ya lo conocen. Ya hemos hecho la simulación en lo que es el osciloscopio y llegamos a obtener esta señal de onda, ¿no? De acuerdo al rectificador de puente. Este rectificador de puente también habíamos visto que no siempre son 4 diodos. A veces viene un encapsulado, ¿sí? Donde nos da los pines de entrada y pines de salida. Ok, encapsulado de rectificador de doble onda. Entonces, esto ya es un circuito, por así decirlo, conmutado, ¿sí? Para obtener una determinada salida en específico. Eso igual se aplica en algunas fuentes de alimentación. Ahí está. Fíjense, acá lo que nosotros tenemos que observar es que si nosotros tenemos una señal de tipo alterna, en la caída donde están los diodos, no siempre va a ser un valor exacto, ¿sí? Puede tener una cierta diferencia, ¿sí? En la cual nosotros eso vamos a notar en la salida del voltaje, ¿no? En la salida del voltaje. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una medición con un transformador directo,
se van a dar cuenta que la salida, ¿sí? La salida en lo que es tu fuente de alimentación no va a ser la misma, ¿no? Entonces existe, por eso es lo que se denomina caída de tensión en los diodos para determinar esto, y eso se lo hace utilizando estas fórmulas, ¿no? Las fórmulas que tenemos acá. Rectificador de doble onda con transformador de toma media. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? El concepto, simplemente que se está utilizando otro tipo de transformador. La parte de los filtros, ¿sí? La parte de los filtros. Nosotros tenemos una señal de tipo continua, ¿sí? Pero rectificada. Entonces, nuestro objetivo es que mediante el filtro esta señal se establezca en una señal mucho más blanda, de tal manera que nos dé un resultado de una señal continua, ¿no es cierto? Y eso es lo que se obtiene a partir de los filtros. ¿Cómo nosotros sabemos qué tipo de filtro utilizar? ¿Cómo determinamos el valor del filtro? Es utilizando lo que es series de Fourier, ¿no? En este caso, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter tanto al diseño, ¿no es cierto? Ustedes mismos saben esa parte. Básicamente nosotros vamos a aplicar lo que ya está hecho, ¿no? Lo que los fabricantes hacen para obtener su transformador es el uso de estas fórmulas, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros obtenemos un resultado. Muy bien, entonces, a partir de lo que son los filtros, ¿sí? Nosotros podemos obtener diferentes tipos de señales, ¿no ve? Entonces, una vez que tengamos nuestra señal, puede ir agrandándose o reduciéndose. En todo componente, ¿sí? Ya sea de bobinado, como en este caso el transformador, o ya sea una capacitancia, siempre vamos a tener impedancia, ¿no? Impedancias. Y si estamos utilizando una señal continua, es igual a 0. Si estamos utilizando una señal alterna, tiene esta relación de fórmula, ¿no? Omega por L. Si es continua, en lo que es una capacitancia, es igual a infinito. Y si es alterna, 1 sobre WC. Entonces, son relaciones matemáticas que se utilizan para determinar los valores que vamos a utilizar para el diseño de nuestra fuente de alimentación. Si nosotros queremos diseñar nuestra fuente de alimentación, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Y eso también me recuerda, si es que alguno de ustedes, por X o Z motivos, no puede realizar, digamos, la compra de componentes, etcétera, pero no quiere perder la nota de lo que es el proyecto, puedo validar, ¿sí? Se puede validar con lo que es el diseño, ¿sí? De una fuente de alimentación. Obviamente tendrían que hacer el análisis matemático en cada caso y justificar los valores que van a obtener para el diseño de su propia fuente de alimentación. ¿Pueden hacer eso? Sí, se puede. ¿Ya? Vamos al siguiente. Y así es como funciona, ¿no? Entonces, para el filtrado, por ejemplo, ¿qué es lo que se considera o se toma en cuenta? El que la bobina que se encuentra en serie no deje pasar la corriente alterna, ¿sí? Y pase la continua. Cuando nosotros tenemos un condensador en paralelo, ¿sí? Que puede provocar un cortocircuito en la señal alterna, ¿sí? Y para que sea también un circuito abierto en la señal continua. Por eso, a partir de estos datos, ¿sí? Se hace el diseño de una fuente de alimentación en forma general. ¿No ven? Entonces, la ubicación de los componentes se debe justamente a esta parte. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Como ya se les había indicado, se hace el uso de algunas fórmulas para obtener el valor de lo que son, digamos, las señales
de las resistencias, las señales de lo que es las bobinas, para que nosotros obtengamos un resultado final en función a las fórmulas que tenemos. Y ahí está, ¿no? El valor máximo que se va a llegar a lo que es el componente. El filtrado por condensador, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿No? Entonces vamos a tener una señal alterna que se va a convertir en continua y esta señal va a venir acá a lo que es el capacitor. Entonces el capacitor, como es un valor alto, va a tener una cierta cantidad de carga, ¿sí? Lo que está acá, carga y descarga, ¿no es cierto? Pero va a ser tan rápido que en este caso no le va a dar tiempo al capacitor para que llegue hasta el final de la señal. Directamente va a empezar a descargar lentamente, ¿sí? Y se va a encontrar con la otra curva. Y al ser intersectado, ¿sí? Entonces nuevamente se va a cargar y otra vez va a intentar descargarse y así se va a repetir el ciclo infinitas veces. Y si ustedes se dan cuenta, esta línea de color azul, ¿sí? Ya sería nuestra señal de salida. ¿Sí? La señal que nosotros obtenemos en la salida de nuestro condensador. Una vez que nosotros tengamos lo que es la salida de nuestro condensador, que está en función de la carga y descarga del mismo, ¿sí? Entonces, obtenemos los datos a partir de los valores de los voltajes, ¿sí? Tal como se muestra acá, ¿no es cierto? Voltaje en función del tiempo es igual 1 sobre el capacitor, la integral del voltaje en VCC sobre la resistencia. Y acá está lo mismo, ¿sí? Las señales que nosotros obtenemos con las capacitancias y las cargas del capacitor en función del voltaje. Ahora acá tenemos la señal por el filtro de la bobina. Si nosotros utilizamos una bobina adicional, ¿sí? Entonces este es el tipo de señal que nosotros vamos a obtener. Y esta, la señal final, por así decirlo, es esta, ¿no? US. US, que está aquí la relación de la fórmula que se utiliza en función a lo que vamos a ir obteniendo, ¿sí? Por los valores de la señal. Aquí también está el filtro por condensador, esto lo vamos a pasar un poquito. Los reguladores. ¿Cómo funcionan los reguladores de tensión? Básicamente se deben acordar de los diodos Zener, ¿no es cierto? En función al uso del diodo Zener podemos obtener lo que es la señal de un regulador de tensión, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos utilizar este componente para obtener un único valor de salida. ¿Sí? Ahí están, ¿no ven? Voltaje, la resistencia de carga, y ahí están los valores de las ecuaciones. El caso más favorable y el caso más desfavorable. ¿Cómo se conecta? Se conecta en serie, ¿sí? Con lo que es nuestro regulador y con una resistencia en medio para obtener un resultado mucho más óptimo de una señal semisinusoidal tal como se muestra en la pantalla a una señal de tipo lineal. Ahí está, ¿no? Entonces, en el caso de los amplificadores operacionales también pueden ser utilizados como reguladores de tensión. Si ustedes se ponen a revisar los diferentes circuitos de lo que son fuentes de alimentación, se van a encontrar con esto, con lo que son amplificadores operacionales. ¿Por qué? Porque funcionan como comparadores, ¿sí? En lo que es el resultado y van a mandar una sola señal. Y eso va a realizar que en nuestro circuito final se obtenga un resultado de voltaje lineal. Y ahí está, ¿no? Entonces eso también es otro ejemplo. Acá hay también otro ejemplo de la misma manera con transistores, ¿sí? Para obtener un resultado final. Y en este caso utilizamos lo que se denomina protección sobre corriente. Hay algunos casos, por ejemplo, que si nosotros mandamos una corriente mucho más alta de la que debemos, entonces podemos arruinar lo que son nuestros componentes. Por eso existe este tipo de circuitos de protección
que permiten a nuestro circuito, ¿sí?, impedir el paso de la corriente en ese lugar. Por eso se llama protección sobre corriente. El regulador de 3 terminales. Estos son los más comunes o los más típicos que se utilizan. ¿Cuáles las ventajas y desventajas de este tipo de componentes? Las ventajas principales vienen un solo encapsulado, ¿sí? No necesitan ustedes crearse un nuevo circuito como los anteriores para utilizarlo. Se hace la conexión de forma directa y se obtienen los valores bastante óptimos. Desventaja. Estos componentes tienen ciertas limitaciones de corriente. Si nosotros necesitamos utilizar lo que son corrientes altas, ¿sí?, no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Como todo componente, ¿sí?, dentro de las características de datasheet u hoja de datos, nos indica que puede ser hasta 2 amperios, por ejemplo, más o menos, que sería lo común. ¿Qué tal si ustedes necesitan utilizar de 4 o de 6 amperios? Entonces no van a poder utilizar este tipo de componentes. Pero eso, como les indico, son en caso de tener fuentes de alimentación bastante altas en cuestión de corrientes, ¿no? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Este encapsulado, que es el más común, viene en 2 tipos. Viene de esta manera, que es parecido a un transistor, ¿sí? Ambos se parecen a transistores, pero en realidad son reguladores de tensión. La recomendación principal que siempre nos dan es que estos reguladores de tensión, que son los que, por así decirlo, tienen mayor circulación de corriente, ¿sí?, puedan estar al lado de un disipador, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos colocar disipadores a nuestros encapsulados para que nuestra fuente de alimentación funcione de forma correcta. Si nosotros no colocamos un disipador, entonces somos más propensos a que se caliente y se queme o se dañe estos componentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Después, en forma general, funcionan bastante bien, no van a tener ninguna dificultad en ningún caso. Ahí está algunas de las características, ¿no es cierto? Que pueden tener alrededor entre 4 grados hasta 35 grados, ¿sí? ¿Qué son, cuáles son estas características? Por ejemplo, el LM7805, el 7812, el 7815, que son los que vienen en esta forma. Y los que vienen en esta forma son los LM7805, 7812, 7815, y viene aproximadamente de 4 grados a 50 grados centígrados. Son algunas de las características de estos componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta? Aquí está la forma de conexión, ¿sí? Voltaje inicial, el potenciómetro que nos ayuda a regular la tensión y la salida que nosotros vamos a obtener, y de tal manera que el resultado que nosotros obtenemos, entonces vamos a poder regular el valor de voltaje que deseamos en la salida, ¿no? Entonces, el LM338 es el uso más común o más típico que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? Ahí está también otro tipo de circuito, ¿sí?, que normalmente se utiliza para este componente. Ok, eso sería en cuanto a lo que son las características generales de lo que es una fuente de alimentación, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es, esto no. Vamos a ir viendo lo que es las diferentes fuentes de alimentación, ¿sí? Algunos ejemplos. Eso también se las va a facilitar, no hay problema. Aquí está, ¿no?, un circuito típico de lo que es una fuente simple de alimentación. Un transformador, un puente de diodos, un filtro, tal como se les había indicado, el regulador de tensión, ¿sí?,
y nuestro filtro de salida. Acá tal vez lo que le faltaría es la resistencia de carga, ¿no? Entonces una resistencia de carga que normalmente es de 1 k ohm. Y esta fuente de alimentación, en este caso, nos está mandando 9 voltios, ¿sí? De 0 a 9 voltios. ¿Ya? Entonces, eso mucho va a depender de mi regulador de tensión. Entonces, podemos hacer también esa conversión tal cual. Y acá esto también, por ejemplo, chicos, ¿sí? Lo que ven acá, esta plantilla, es una plantilla para el quemado de placa, ¿sí? Desde circuito. ¿Cómo se hace el quemado de placa? Bueno, un poquito para indicarles que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Este circuito se lo diseña nuevamente de tal manera que tenga la cantidad de orificios y las conexiones, ¿sí? Las conexiones necesarias para que nosotros lo pongamos directamente en placa. Se puede realizar en el proyecto quemados de placa con algún circuito adicional que no sea muy complejo. ¿Pueden hacer como proyecto? La respuesta es sí. Se les va a considerar también la parte de quemado de placa como parte del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de un proceso. ¿Qué es lo que necesitan para el quemado de una placa? No es complicado, chicos, no es complicado. Lo único que necesitan son los materiales y tener ciertas precauciones en el momento de terminar de hacer el quemado de placa. ¿Cómo se lo hace? Primero siempre tienen que tener el circuito en negativo, ¿sí? Para realizar lo que es el quemado como tal. Acá, digamos, si alguien desea, puede tener esta placa, no hay problema. Acá están las medidas que dice 2.3 por 5.1 es el tamaño total de esta pequeña placa. Sí, esto deben imprimirlo en lo que es papel mantequilla de una impresora láser, ¿ya? Una impresora láser. Una vez que lo imprimen en una impresora láser, ya pueden utilizar lo que es la técnica del planchado. ¿Cómo es la técnica del planchado? Agarran plancha caliente, como dice su nombre, técnica del planchado, van a planchar encima de una placa de cobre virgen, ¿sí? De tal manera que se va a adherir toda la imagen a su plaquita. Una vez que esté adherido toda la imagen, entonces ustedes le pasan con marcador indeleble que sea permanente, ¿sí? Algunas partes que tal vez no se han podido pintar, ¿ya? Lo colocan en lo que es el ácido, ¿sí? El ácido lo dejan, si es nuevito, lo dejan como una media hora máximo, no necesitan más. Y ya tienen ustedes su placa impresa. Le hacen la limpieza con bombril y ya está. Lo único que les quedaría es realizar el perforado de los puntos que están marcados acá, ¿sí? Una vez que hagan la perforación, ya tienen su plaquita, pueden hacer la soldadura de los componentes y ya tendría que funcionar su placa con su circuito, ¿no? Entonces, como les digo, si alguien desea mayor información, entonces me indica, yo le voy a facilitar la información por si desean realizar algún tipo de placa impresa, ¿no? Hay también, por ejemplo, además de este tipo de forma de realizar el quemado, pueden utilizar lo que denominamos placas galleta. ¿Qué son las placas galletas? Ustedes deben conocer, por ejemplo, lo que son las galletas cracker, ¿no es cierto? Son aquellas que tienen perforaciones en ciertos lugares. Entonces, ese tipo de placa, ¿sí? Va dirigida directo para que ustedes pongan los componentes donde mejor les parezca y hagan la conexión mediante soldadura y mediante cables, ¿sí? En la cara posterior y también funciona, no hay problema. Cada uno de ustedes ve la mejor manera si es que desea realizar esta técnica. Acá también, por ejemplo, hay lo que se denomina la cantidad del método de serigrafiado,
Al realizar el método de serigrafiado, por ejemplo, nosotros podemos imprimir igual más plantillas y como es serigrafía, ¿sí? Se puede hacer, por así decirlo, varios circuitos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero para nosotros, como no necesitamos varios circuitos, solo necesitamos uno, entonces basta y sobra con esta técnica del planchado. Aquí tenemos otro modelo de la misma manera con otro componente LM7812 que también ustedes han visto. Sí, les sugiero que siempre revisen el datasheet para completar este tipo de características, ¿no? Aquí también está la forma de armado para que ustedes lo vean. Acá lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Para qué es lo que se utiliza los transformadores que nosotros tenemos de lo que es que tengan punto medio, ¿sí? Un diagrama es este ejemplo, ¿sí? Que nosotros tenemos los mismos componentes, pero en este caso, para tener una fuente simétrica, podemos tener dos tensiones, una tensión positiva y una tensión negativa, ¿no? Entonces utilizamos el mismo circuito, pero como dice su nombre, de forma simétrica, para que podamos realizar el circuito como tal, ¿no? Entonces ahí está, los mismos componentes, pero en forma paralela. La única diferencia en este caso, ¿sí? Es que el regulador de tensión, existe un regulador de tensión para lo que es el voltaje positivo y un regulador de tensión para lo que es el voltaje negativo. Y el resto es lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, acá igual ya está el diseño para esta fuente, ¿no? Ahí está. Si alguien también desea realizar este tipo de circuito, ahí está, ¿no? Ahí está la fuente de alimentación, que básicamente ya tiene un diseño previo. Esto también es otro tipo de fuente para altas potencias, ¿no? Entonces necesita mayor filtrado, ahí está. Necesitan un componente, un puente de diodos para 50 amperios, por ejemplo, y a partir de aquello podemos realizar lo que es la fuente de alimentación. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar un breve descansito. Sí sé que esto es muy teórico, pero es importante que lo hagamos. Lo que sí les voy a pedir que aquellas personas, yo creo que la mayoría, sí que tenga lo que es su cargador, que lo abra por dentro, ¿sí? Y como parte de esta primera práctica, van a sacarle fotitos, ¿sí? Van a sacarle fotitos a lo que se encuentra por dentro de su cargador, de su fuente de alimentación. Si alguien no tiene un cargador en desuso, entonces pueden utilizar cualquier tipo de fuente de alimentación, ¿sí? Lo importante es que veamos lo que tiene por dentro y en función a aquello vamos a ir reconociendo cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces les voy a pedir por favor, ¿sí? A modo de descansito, unos 15 minutitos que nos vamos a tomar. Le van a sacar le van a sacar una fotito a su fuente de alimentación que tengan, ¿sí? Ya sea cargador o ya sea otro tipo de fuente, no hay ningún problema. Y lo vamos a ir viendo por dentro qué componentes tiene y cuáles son las formas de conexión de estos componentes. ¿Qué tal si hay aquí algún componente que no se encuentra en su circuito? Entonces vamos a ver cuál es el reemplazo de esos componentes, ¿ok? Entonces descansamos hasta las 10 menos cuarto. A las 10 menos cuarto nos vemos nuevamente, ¿sí? Con las fotitos que les había indicado. Ya, entonces vayan a tomarse un juguito mientras volvemos a retornar. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. En este caso, vamos a ir viendo algunas de las características de una fuente de alimentación, ¿ya? Como les había indicado, ¿no? Básicamente, en este caso estamos visualizando lo que es una fuente de alimentación de una computadora.
¿Qué es lo que tiene la fuente de alimentación de una computadora? Recuerden que estas fuentes son de gran amperaje, entonces por esa razón es lo que estamos analizando. Si ustedes se fijan, acá tienen sus respectivos transformadores, tienen sus bobinas, ¿sí? Como lo que hemos visto en el anterior ejemplo, tienen sus filtros, que son de gran tamaño, ¿sí? Tienen sus reguladores y acá tienen varios disipadores, ¿no? Entonces ustedes si pueden identificarlo, entonces se van a dar cuenta que es una fuente de alimentación típica, ¿sí? Las que nosotros utilizamos en nuestra computadora, ¿ya? Estas características son bien importantes, chicos, debido a que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una fuente de alimentación, entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de temperatura que se va a elevar. Por esa razón utilizamos este tipo de disipadores, ¿sí? Para que la temperatura no sobrepase los valores indicados del fabricante, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, de acuerdo a lo que hemos ido viendo, entonces se van a dar cuenta también ustedes, si es que quieren ir un poquito más de análisis, cada fuente de alimentación que nosotros tengamos, especialmente con esas características, ¿sí? Que son las fuentes de alimentación de lo que es una computadora, tiene diferentes salidas de voltaje. En algunos casos son positivos, en otros casos son negativos. Van desde los 3 voltios, 6 voltios, 12 voltios, 15 voltios, ¿no es cierto? Entonces, esos valores, perdón, 5 voltios también tiene. Entonces, esos valores de voltaje que nosotros tenemos están definidos por las salidas. Tienen diferentes salidas, más o menos algo así, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos diferentes colores y al tener diferentes colores representan diferentes valores de voltaje, ¿sí? De la salida que nosotros tenemos. Ahora, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de alimentación con estas características de una computadora antigua, vale decir Pentium 1, Pentium 2, hasta Pentium 4, que obviamente hoy en día ya ha quedado a la historia, ya no son utilizadas este tipo de máquinas, ¿sí? Y desean reutilizar su fuente de alimentación, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Inclusive como parte de proyectos de electrónica, si alguien tiene una computadora con esta fuente, se hace algunos arreglos de tal manera que esta fuente, ¿sí? Se pueda convertir en una fuente regulable y simétrica, ¿sí? Y no se requieren demasiados componentes, ¿no? Entonces, ¿pueden hacer eso como proyecto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están dando una nueva vida a algo que está en desuso. O inclusive, ¿no? Inclusive en la misma 16 de julio yo he visto que hay sitios donde venden componentes, ¿sí? A medio uso. Obviamente ustedes tendrían que verificar si está en buen estado este tipo de fuentes y las venden muy baratas, ¿no? He visto desde 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Lo máximo que he visto es que venden las fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, con ese monto de dinero, ustedes tranquilamente se compran una fuente, hacen las modificaciones al respecto y ya tienen una fuente de alimentación nueva, ¿no? Básicamente en lo que es el uso de diferentes aplicaciones. Entonces, tómenlo en cuenta esos jóvenes para que puedan realizar ese tipo de circuito, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Entonces, con esto acabaríamos lo que es el tema de fuentes de alimentación. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, tal vez alguna curiosidad que en algún momento haya tenido, pero no se haya animado a preguntar al respecto y quisieran hacerlo en este momento, pueden hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Ok, chicos, entonces pasamos al siguiente tema, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso serían sensores.
Y con eso nosotros acabaríamos lo que es el contenido de lo que es la materia, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir. Muy bien. Vamos a hablar de lo que son los sensores y actuadores en cualquier tipo de circuito, ¿no? Esto les digo, ¿por qué? Porque a veces se confunden los sensores con actuadores y los actuadores con sensores. ¿Ya? Entonces, para que sepamos la diferencia y también sepamos la aplicación de los mismos y conozcamos algunos de los sensores más utilizados para poder utilizarlo en diferentes circuitos. ¿Ya? En este caso, la función de un sensor es transformar un parámetro o estado físico de nuestro entorno a señales eléctricas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que habíamos visto, les doy el ejemplo del LDR, ¿sí? Es una resistencia dependiente de la luz, pero al mismo tiempo es un sensor, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestro componente en nuestro proudboard y medimos su valor de resistencia, cuando existe luz, nos va a dar un valor. Y si lo cubrimos o lo medimos cuando existe oscuridad, nos va a dar otro valor. ¿Eso qué significa? Que depende del entorno en el cual nos encontramos, ¿sí? Para determinar el valor de estos componentes. Lo mismo va a suceder con otro tipo de sensores, ¿no? Entonces, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué son los actuadores? Los actuadores son dispositivos, ¿sí? Que siguen la orden de un sistema de control y a través de estos tienen algún tipo de acción en lo que es el mundo real. Ejemplo, puede ser un motor, puede ser un relé, puede ser pistones, puede ser válvulas, etcétera, ¿no? Ahora, en nuestro caso, vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿sí? Pueden ser sensores, pueden ser actuadores, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ambos funcionan, podríamos decir, de forma conjunta, ¿no? Entonces, eso más que todo para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Y qué es un sistema de control? Eso seguramente igual ustedes lo van a ver en materias más adelante, pero siempre es bueno que tengan conocimiento para saber la forma de aplicación del mismo. Es la información que se recibe por medio de los sensores para que el controlador realice algún tipo de acción, ¿sí? A través del actuador. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplito que dice que un sensor de luz indica a un sistema de control que hay poca luz. Entonces, para controlar el sistema, se desean activar diferentes focos, ¿sí? Para conseguir el contactor de un actuador que provoca que se ilumine, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos las luminarias públicas, el sensor sería lo que es el LDR y el actuador serían el relé o los focos directamente, ¿no? Los sensores, según el tipo de sensor que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos clasificarlos, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, según el tipo de salida, pueden ser analógicos, binarios o digitales. En lo que son analógicos, puede entregar una salida variable, ¿sí? Que puede ser un sensor de temperatura entre menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados, con una salida de 10 voltios. Los binarios pueden ser valores entre 1 y 0, que pueden mandar señales de abierto o cerrado. Los digitales mandan información, ¿sí? Fija, de acuerdo a un protocolo de comunicaciones en específico. Puede ser, por ejemplo, lo que es un sensor de temperatura y humedad, que
Un ejemplo podría ser el STH-11. Según su estructura interna, pueden ser pasivos o activos. Los pasivos son aquellos que no requieren ningún tipo de alimentación, que cambian el valor según la luz o la temperatura. Los activos son circuitos que necesitan ser alimentados por algún tipo de fuente de energía. Según los parámetros, tienen capacidad de detectar, son mecánicos, ambientales y químicos, ¿no? Los mecánicos son aquellos que están relacionados con acciones mecánicas, contactos, aceleración, etcétera. Ambientales son de temperatura, humedad, velocidad del viento, etcétera. Químicos pueden ser para contaminación de aire, azúcar en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces existen esos diferentes tipos de sensores. Para decir el tipo de aplicación que nosotros tenemos en lo que son los sensores, podrían ser algunos, ¿no? Que serían la seguridad de personas y bienes. Entonces, ustedes pueden utilizar también este tipo de sensores en sus proyectos, no hay ningún problema. Entonces, si alguien desea utilizar algún tipo de sensor y tiene dudas del mismo, me indica para que yo le dé el visto bueno. Por ejemplo, sensores de presencia. Estos son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez ustedes han ido a los edificios, entonces se han debido dar cuenta que en el momento que ustedes ingresan, hay luces que se encienden y se apagan de forma automática cuando ustedes ingresan. O caso contrario, en los bancos, ¿no es cierto? Las puertas que tienen, entonces son de forma automática. Una vez que se acerca la persona, entonces se abre, ¿no es cierto? Entonces son algunos de los elementos que nosotros podemos considerar como parte de los sensores de presencia. Detectores de rotura de cristales. En este caso, son más comunes como alertas de robo, ¿no? Si alguien intenta abrir un cristal, entonces automáticamente suena la alarma. Detectores de vibración sísmicos. En este caso también podría generarse algún tipo de alarma cuando existe en lo que es la parte de vibración, ¿no es cierto? ¿Qué tal si un edificio tiene tendencia a caerse? Entonces va a sonar una alarma. Pulsadores de socorro en viviendas o empresas. Bueno, en este caso, ustedes han debido ver en algunas películas, ¿no? Cuando alguien viene, un asaltante, y está en una tienda, entonces por debajo la persona que está siendo asaltada, entonces aprieta un botón que no genera ningún sonido, pero automáticamente viene la policía. Entonces esto se refiere a ese tipo de sensores, ¿no? Detectores de humos e incendios. No es lo mismo humo que incendio, ¿no es cierto? Puede ser que estén haciendo humo, qué sé yo, el humo de la Pachamama, ¿no ve? Que alguien hace cuando está realizando algún tipo de ritual, pero eso no genera ningún tipo de incendio. Los incendios tienen otro tipo de humo. Entonces, estos son generalmente para detectar el tipo de sensores que nosotros utilicemos. Los detectores de inundación pueden ser aseos, sótanos, almacenes, etcétera, ¿no? Los detectores de gas, dependiendo del tipo de gas que nosotros tengamos, normalmente se utiliza esto en los vehículos, ¿no? Entonces no se olviden que los vehículos tienen gas, ¿sí? Para su funcionamiento y estos son los que se utilizan. Sistemas de climatización, sensores de temperatura, sensores de humedad, de presión absoluta y diferencial, sensores de flujo de agua y de aire relacionados con el clima, velocidad del viento, por ejemplo, la lluvia, presión atmosférica. Bueno, hay un montón de sensores. Los sensores, por ejemplo, son de estos y hay de más tipos también, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias características técnicas. Ya. A veces cuando nosotros tenemos un componente, entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo está alimentado? ¿Qué información nos da? ¿Qué calidad tiene sus mediciones? Eh, ¿Cómo saber si está dañado?
¿no es cierto? Entonces son varios elementos que nosotros vamos a sacarnos de dudas, ¿sí? En este caso, resolviendo algunas consultas, ¿no es cierto? ¿Qué alimentación precisan? ¿Sí? ¿Cuánto consume de voltaje, de corriente? Entonces, dependiendo del componente, ¿sí? Pueden ser voltaje continuo, puede ser voltaje alterno, dependiendo del componente, ¿no? En este caso, alguno de ustedes en su momento me preguntaba, por ejemplo, si el LDR tenía polaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto que es una resistencia y al ser una resistencia no requiere una polaridad inclusiva. Entonces, esos son datos importantes que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Para saber con cuánto de alimentación vamos a trabajar dependiendo del componente. Hay algunos componentes que son limitados por 12 voltios, 5 voltios, 24 voltios, etcétera, dependiendo de la característica del componente. Bueno, ¿qué parámetros son los que normalmente nos dan? Este DHT11, ¿sí? Es un tipo de sensor, ¿sí? Que nos ayuda a medir lo que es la parte de temperatura y humedad, ¿no? Entonces ahí nos da algunas características, el tipo de salida analógica que puede ser de 0 a 10 voltios en VCC, ahí también está mostrándonos las características, ¿no? Entonces en ese, por ejemplo, en ese gráfico, dice que es de 3.5 a 5.5 VDC. Eso significa que es voltaje continuo, ¿no? Y maneja una temperatura de 0 a 50 grados centígrados. Puede tener una diferencia de 5%, ¿sí? Eso es bien importante para que nosotros sepamos, ¿no? Y obviamente los pines que van a estar caracterizados, ¿sí? De acuerdo a su hoja de datos. Muy bien, entonces también podemos indicar el tipo de montaje que nosotros vamos a tener, ¿sí? De acuerdo al esquema que nosotros requerimos, pueden haber sensores, por ejemplo, de tipo de conexión directa a un sistema de control, o puede haber sensores de tipo inalámbrico, ¿no? Hoy en día ya se puede detectar lo que son los sensores de tipo inalámbrico, existen bastantes. Ahora, algunos sensores binarios, por ejemplo, barreras de láser, que en este caso ya no son solamente los típicos lasercitos que solíamos hacer en nuestros prototipos de circuitos, ¿no? Entonces, estos ya son láseres un tanto más profesionales, digámoslo entre comillas. Otra vez me voy a los programas americanos porque es lo que normalmente tenemos visualizado este tipo de elementos. Alguna vez ustedes han debido ver algunas películas en las que resguardan joyas, ¿sí? De manera inalámbrica, ¿no es cierto? En las cuales alguien ilumina lo que es estas joyas y pueden ver barreras de tipo láser, ¿no? Que no son detectables a simple vista. Estos son reales, ¿no es cierto? Entonces son reales. Hay ese tipo de sensores que detectan el movimiento, apenas pasa la barrera, suena una alarma y esa alarma puede tener otro tipo de funcionalidades adicionales, ¿no es cierto? Que llame a la policía, que llame a los dueños, etcétera. Entonces son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También lo que son finales de carrera, que son componentes que una vez que se activen son similares a los switches, pero son de forma mecánica, de tal manera que pueden activar o desactivar algo en forma general. También tenemos los sensores binarios, ¿sí? Que están acá. Son de tipo termostato, ¿sí? Estos también son algunos componentes que son de mayor precisión, que se lo pone a una temperatura exacta y posteriormente ya no se lo cambia, ¿no es cierto? Solamente si fuera necesario. Luego tenemos también algunos sensores de temperatura. Aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Estos son los encapsulados. Como les había indicado anteriormente,
los componentes no tienen un solo tipo de encapsulado, pueden tener diferentes tipos de encapsulado para lo que es un mismo tipo de componente, ¿no? Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, yo diferentes resistencias de carbón y resistencias de otros materiales que tienen mayor potencia, ¿no? Entonces es bien importante saber eso, ¿no? A veces cuando nosotros miramos un componente decimos, no, ese no es ese componente, es este componente, pero viendo su hoja de datos, nos damos cuenta, ¿sí? De las características reales de ese componente, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos de estos ejemplos, ¿sí? De forma física. Ok, los sensores de temperatura. Ahí tenemos también algunos ejemplos. Sensor de depósito líquido, sensor de bloque de motor, sensor de tubería, sensor de placas electrónicas, infrarrojos. O sea, hay diferentes tipos de sensores de temperatura para que nosotros detectemos. Inclusive las pistolitas que normalmente nos miden la temperatura, igual tienen sensores infrarrojos para funcionar, ¿no es cierto? Sensores de niveles de luz. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que son fototransistores. Algunos de ustedes me había dicho, ¿pueden hacer seguidor de luz? Claro que sí. ¿Por qué? Porque van a utilizar este tipo de componentes, ¿no es cierto? O seguidores de línea también, que son válidos para lo que es, en este caso, los proyectos. Pueden hacer seguidor de luz, pueden hacer seguidor de línea, no hay problema. ¿Por qué? Porque van a utilizar estos componentes. ¿Pueden utilizar motores DC? Claro que sí. ¿Pueden utilizar motores paso a paso? También, ¿no es cierto? Esos son componentes válidos para su proyecto. Los fotodiodos, LDRs, barreras de láser, sensores para exteriores. Así son diferentes tipos para detectar la parte de luz. Aquí tenemos, por ejemplo, este también seguramente ustedes deben conocer, la humedad del aire, sensor directamente que está integrado, que en algunos casos viene para lo que se llama módulos, ¿sí? Módulos en lo que es por así decirlo, los arduinos, ¿no ve? Entonces, en algún momento, algunos de ustedes tal vez ya conocen lo que son arduinos y algunos que no conocen, entonces también pueden revisar esos componentes para conocerlo más a fondo, ¿no? Am, hay medidores de humedad en madera, humedad en exteriores, en aire acondicionado, en la tierra, por ejemplo. Los sensores de precisión, que son de aire y líquidos. Este tipo de sensores, estimados jóvenes, también son utilizados en lo que deben recordar ustedes cuando había escasez de agua. Sí, este tipo de sensores son los que nos dan indicadores de cuál es el nivel de agua que se tiene en un determinado tanque, ¿no? Entonces, dependiendo a la actividad que nosotros vayamos a realizar, podemos utilizar también este tipo de componentes. ¿Ok? Inclusive, si ustedes se han fijado en algunos sitios, hay algunos relojes digitales que, bueno, más que todo esto se lo ve en el centro de la ciudad de La Paz, ¿sí? Han debido visualizar que nos muestra la temperatura, nos muestra la hora, ¿no es cierto? Y eso de cómo viene a ser a partir de los sensores, ¿no? De los sensores de temperatura que se tiene para el ambiente en ese momento. Muy bien. Y acá también viene la parte de domótica, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, lo que son detectores infrarrojos, detectores de presencia, que también pueden ser mixtos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo, acá tenemos un ejemplo, que tenemos un detector de presencia, en el cual si se encuentra relativamente en alrededor del componente, entonces va a iluminar más ese espacio. Si se extiende un poco más, entonces va a detectar un espacio, un área un poquito más grande, ¿sí? Hasta llegar a un límite.
Pasado ese límite, entonces ya no se detecta más. O sea, mucho también depende del sensor que nosotros tengamos para abarcar la dimensión que nos diga. En este caso es 360 grados. Todo lo que está alrededor de 360 grados, alrededor de ese componente, va a ser detectado. Lo que está fuera, entonces ya no se lo va a detectar. ¿Ok? Tenemos también otro tipo de sensores, ¿sí? Que pueden ser utilizados para diferentes usos, que pueden ser sistemas de detección de intrusos, como lo que es rotura de cristal, presión para los suelos. Esto se refiere básicamente si alguien se acerca, obviamente tiene un peso, entonces es el peso que provoca un pequeño movimiento en el piso y es de detector para suelos, entonces lo puede detectar de tal manera que puede sonar algún tipo de alarma. Luego tenemos relés, tenemos imanes utilizados como que son relés, especialmente para la parte de las puertas, detectores de vibración, ¿sí? Tenemos también otro tipo de sensores que son sensores de humos, de incendios para el hogar. Y viene a ser de esta forma, ¿no? Entonces, un detector de humo que puede ser de tipo óptico, otro que puede ser el detector de la llama, dependiendo del calor que existe en el aire, entonces puede ser funcionable. Luego también tenemos los detectores de gases tóxicos, que son de estas formas, ¿sí? Para detectar, digamos, si es que existe algún escape de gas y puede sonar la alarma, ¿no? Últimamente ustedes han escuchado que existen niños que han muerto por sofocación de gas, personas de la tercera edad que también han muerto por esta misma razón, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Entonces, una forma de detección de lo que es gases tóxicos puede ser uno de estos sensores, ¿no? En este caso también existen otro tipo de sensores que también son detectados para lo que es la lluvia, el pluviómetro, por ejemplo, si hay exceso de lluvia, exceso de humedad, temperatura, presión atmosférica, que son algunos de los componentes que también se utilizan como parte de los sensores. Para el accionamiento, por ejemplo, pueden ser pulsadores, interruptores, conmutadores, teclados, potenciómetros, ¿sí? Para la activación de los sensores. Ok. En este caso también tenemos algunos elementos que son de fluidos, de electricidad, para detectar flujos de corriente, flujos de electricidad, ¿sí? Y también tenemos algunos otros elementos que son, por ejemplo, lo que es huella digital, lectores de tarjeta magnética, lectores RFID. Los lectores RFID son, por ejemplo, cuando ustedes tienen una tarjeta magnética y esto puede ser detectado para abrir una puerta o una chapa. Ok, bueno, principalmente esos serían lo que son los sensores. Sí, y de acuerdo a lo que vayamos a utilizar, podemos irlo adaptando, ¿no es cierto? Y en cada componente siempre van a encontrar ustedes sus características técnicas. Entonces, dependiendo del sensor que nosotros vayamos a utilizar, también tenemos que elegir un circuito adecuado. Normalmente, cuando nosotros tenemos un sensor, nos dan referencias de un circuito de prueba en el cual nosotros podemos ir utilizando para realizar las diferentes mediciones, ¿no? Ok, esos serían algunos de los componentes que nosotros tenemos como actuadores. También tenemos uno de los más conocidos, es el relé. ¿Pueden utilizar esto como sensor? Claro que sí. En realidad no sería un sensor, sería un actuador, pero es utilizado conjuntamente con los sensores, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algunas de las características de un relé para que ustedes puedan aplicarlo, ¿sí? En lo que es el uso de algunas casas, ¿no? Ah,
Otros elementos también quería comentarles es referente a dónde se realiza la parte de control de los sensores, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes elementos para controlar. Puede ser desde un panel directo, puede ser desde una tableta o de forma inalámbrica, utilizando una aplicación móvil y esto poder detectar lo que es la parte de domótica, si tienen una temperatura adecuada, si las personas que están dentro son la misma cantidad que tienen que estar, qué tal si hay un intruso, etcétera, ¿no? Entonces, mucho va a depender del tipo de aplicación que nosotros vayamos a realizar. Hay también otro tipo de interfaces, ¿no? En la parte industrial, que son los sistemas SCADA, ¿sí? Estos sistemas SCADA nos ayudan a controlar a través de un panel en el cual nosotros nos encontramos en casa o en el sitio de trabajo y podemos manipular ciertos equipos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permite. La infraestructura igual mucho va a depender de los equipos que tengamos a nuestra mano para poderlo, eh, por así decirlo, tener en cuenta en el momento de su funcionamiento. Ok, y estos son la parte inalámbrica, como ya les había indicado. Mucho va a depender también del tipo de equipo que utilicemos. Hoy en día la mayoría es IoT, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar ya de forma industrial. Los mismos fabricantes están teniendo este tipo de tendencia para realizar el uso como tal. En detección de alarmas, detección de señales. Entonces, todo lo que está relacionado acá viene a ser directamente a un sistema de control, ¿no? Eso es, estimados jóvenes, el contenido de todo lo que íbamos a realizar. Ahora, les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar, voy a compartir mi pantallita. Eso también les voy a facilitar. Un pequeño circuito, ¿sí? Referente a lo que es el relé, para que no se me queden con la duda. Cuando vean un relé, entonces sepan cómo utilizar. Ya, básicamente estas son las caras de un relé. Siempre vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la parte principal, la parte de la cara, ¿sí? Donde nos indican las características de entrada y de salida. Por ejemplo, en este componente nos dice, si tú tienes 250 voltios de la señal alterna, entonces puede funcionar con 10 amperios. Y en este caso, la salida tendría que ser 30 voltios de lo que es VDC, ¿sí? Entonces nos dice también, si utilizas 120 voltios alterna, tu salida va a ser de 28 voltios en continuo. Eso nos está indicando, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al relé que nosotros tengamos, entonces podemos ver la cantidad de amperaje y la cantidad de salida que vamos a obtener. Para eso también tenemos 5 pines. Sí, estos 5 pines vienen repartidos de la siguiente manera. El pin 1, que es una de las terminales de la bobina. El pin 2, que es otra terminal de la bobina. El pin 3, que es el común de los contactos, está al medio. El pin 4 es el contacto normalmente cerrado y el pin 5 es el contacto normalmente abierto. El normalmente cerrado no se lo utiliza dado que es una conexión, podríamos decir, inicial del relé para realizar cualquier tipo de circuito. A ver, vamos a ver cómo funciona. En este caso, por ejemplo, podemos ver de cuánto de voltaje se va a utilizar. Este es otro tipo de relé, ¿sí? Que se lo utiliza como módulo, ¿ya? Tiene, por ejemplo, lo que es un LED de activación, los pines de conexión que dice PCC, GND, que ya nos indica cómo tenemos que conectar lo que es el voltaje de 5 voltios por defecto, GND, que es la tierra, el LED de alimentación, que nos indica si ya está alimentado nuestro relé. Tiene un transistor y tiene, por ejemplo, lo que es un diodo
protección para que no se dañe nuestro componente, ¿sí? Tenemos un relé acá de 5 voltios, aquí dicen, ¿no es cierto? 5 voltios de salida, que es BDC, en lo que es 250 voltios de entrada con 10 amperios y en lo que es 125 voltios de salida, ¿sí? Que es de 15 amperios. Acá tenemos las salidas, que es lo mismo que está acá, en lo que es normalmente cerrado, normalmente abierto y en lo que es el común. Aquí está. El común, normalmente abierto, normalmente cerrado. Y aquí está el circuito, ¿no? Entonces, tenemos un circuito de referencia con un LDR que puede ser activado, con una resistencia de 5K ohmios, con un transistor 2N3904 conectado en Darlington, ¿sí? Conectado en Darlington y conectado con un relé. El relé, ¿cómo se lo conecta? Lo que es fuente continua, lo conectan a lo que es la bobina, ¿sí? La bobina que está acá, que sería la conexión que tenemos acá, BCC y GND, y lo que es la salida, que sería el normalmente cerrado, que está acá, normalmente abierto. Entonces, esto lo vamos a conectar estos dos extremos, que sería el activo y el común, ¿sí? Estos dos, y el normalmente cerrado no se conecta. Acá les voy a mostrar otro circuito que está más notorio. Esto también se lo puede utilizar con el 555. Este de acá puede llegar a ser un motorcito, un motor de 9 voltios que está conectado de esta forma, ¿no? O caso contrario, también puede llegar a ser un foco, pero en este caso, como se utiliza una batería, puede ser un foco de un valor continuo, ¿sí? De corriente continua, para que pueda ser activado. Y aquí está, ¿no? La bobina, ¿sí? Que está acá, terminal de la bobina 1, terminal de la bobina 2. Estos dos se conectan a la bobina y en todo caso se conectan estos dos para el extremo, ¿no? Para el extremo de que esté normalmente abierto. Aquí está, ¿no? Este es un pin 1 normalmente abierto y este es el común. Y de esa manera se puede activar también este circuito. Si alguien desea realizar este circuito con el 555 y un relé, también es admitido, ¿no? Y acá la sugerencia, ya les he indicado, podría ser un foco de 220 voltios que va a funcionar correctamente, o caso contrario, un motorcito en el cual ustedes van a controlar su giro en el momento de activación y desactivación del 555. Esto igual se los voy a dejar como referencia para que ustedes lo tomen en cuenta. Y esa es la forma de aplicación, estimados jóvenes, ¿no? Entonces, para el día de hoy, estimados jóvenes, no vamos a tener una tarea como tal, debido a que la siguiente semana ya vamos a presentar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, en este caso, simplemente les voy a pedir que revisen la documentación, ¿sí? Para que puedan desarrollar de la mejor manera su proyecto, ¿sí? Y así presentarlo la siguiente semana. Ahora, para el proyecto, estimados jóvenes, para que, bueno, para no tener el inconveniente que hemos tenido la anterior vez que hemos venido a la universidad, estimo que el encargado de llaves ya va a estar a las 8:30. Entonces, para llegar un poquito antes, nos vamos a citar a las 8:20, ¿sí? En la carrera, ¿sí? Seguramente en este caso nos van a habilitar nuevamente lo que es el salón azul, ¿ya? El salón azul, porque el LabSoft no podemos usarlo por el tema de que están equipos nuevos, ¿sí? Y no se tiene ningún tipo de autorización para su uso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ver 8:20 en la universidad, ¿sí? Vamos a esperar a que nos abra y todos, estimados jóvenes, deberían tener listos ya sus proyectos. Se va a revisar por orden de llegada. Máxima, la presentación va a ser hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Máximo. Presentan después de las 10 de la mañana, chicos. Entonces, yo ya no me voy a hacer responsable de la presentación de sus proyectos. ¿Por qué? Ustedes dirán si las clases son hasta las 11. Es que no quiero que lleguen 11 en punto y después no podamos hacer la presentación como se debe. Entonces, para eso, máximo
máximo se les va a esperar hasta las 10 de la mañana. Las personas que lleguen después de esta hora, entonces no se les va a tomar en cuenta. ¿Ya? Tomen en cuenta esos estimados jóvenes, por especialmente algunas personas que han llegado tarde la anterior o que viven muy lejos. Tomen en cuenta esos jóvenes, ya tomen sus precauciones. Mejor, en la mejor de la posibilidad, presenten temprano. Así también, vamos a hacer lo siguiente. Presenta a la persona o el grupo, en este caso, hace su defensa y se puede retirar. No hay problema, no es necesario que se quede hasta el final de la clase. Y ese mismo día yo les voy a dar su calificación final para que tengan conocimiento también. Ya, entonces, en eso quedamos, estimados jóvenes. Así también vamos a ponernos de acuerdo si alguno de ustedes va a realizar lo que es el examen de segundo turno. Ese día también se les va a indicar. Y las personas que no están asistiendo o que por alguna razón no conocen todavía su calificación, igual, ese mismo día voy a publicar de todos, ¿sí? De todos en ese momento para que sepan también su calificación, ¿no? Entonces, así que si es que conocen a alguno de sus compañeros que no esté presente, entonces avísenles también para que no se preocupen a último momento, ¿no? Entonces, después de la siguiente clase ya no vamos a vernos más, por así decirlo, es la última clase del semestre, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que tal vez quisieran preguntar. Nada. Ok, muy bien, estimados jóvenes. Bueno, espero que les esté yendo bien en sus proyectos, ¿sí? Cualquier consulta siempre estoy atenta a lo que me digan y nos veríamos conmigo la siguiente semana, ¿no? Entonces, yo voy a estar más antes, a las 8:15 yo ya voy a estar en la universidad, inclusive más antes, pero a ustedes se les va a dar tolerancia hasta las 8:30, hasta que abra el laboratorio o en este caso el aula, el encargado, ¿sí? Como máximo va a ser en ese horario, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, tomen en cuenta esto. Traten de no llegar tarde, especialmente los que llegaron tarde la última clase presencial, ¿ya? Nos vemos, chicos, que tengan buen resto de jornada. Chao, chao. Chao, chao.